La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Caballa, y digo Caballa, señor Mustafa, porque bien sabe usted que hasta que no se publique el cambio de denominación, en este pleno no puedo utilizar la denominación de Ceuta ya desde un punto de vista formal. La propuesta hace referencia a condenar el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh y tiene la palabra para defender la propuesta el señor Mustafa. Muchísimas gracias, presidente. El pasado miércoles, día 11 de mayo, francotiradores israelíes asesinaron a la destacada periodista Shirin Abu Akleh en un intento por evitar que la corresponsal grabara un ataque militar israelí contra el campo de refugiados de Jenin, situado concretamente en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Abu Akleh, de 51 años, además de ser periodista, como muy bien indica la corresponsal de guerra Olga Rodríguez, era un referente femenino en el mundo árabe. Tenía 51 años y cubría las noticias de Palestina para millones de televidentes del canal de televisión por satélite Al Jazeera desde hace más de 20 años. Y no cabe duda de que estaba considerada como una amenaza para la impunidad con la que Israel sigue oprimiendo al pueblo palestino. Esto es lo que el doctor en filosofía, Rodrigo Carmi Bolton, señala como la maquinaria del borramiento. Como ustedes saben, Cisjordania y Gaza son territorios ocupados militarmente por Israel durante la Guerra de los 6 días en 1967 y todas las resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad exigen la retirada de las tropas de ocupación de estos territorios. Estamos, por lo tanto, ante un nuevo y horripilante crimen de guerra perpetrado por el ejército de Israel que ha provocado una conmoción universal, tal y como ha puesto de manifiesto hasta la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Recientemente, la Unión Europea, nuestro propio Gobierno de la nación e incluso Estados Unidos se han sumado a las condenas tanto del asesinato como de las brutales imágenes producidas durante el funeral de esta periodista palestino-estadounidense. Es la necropolítica. Ningún demócrata del mundo, ninguna persona que defienda los derechos humanos como código ético universal puede permanecer impasible ante este nuevo atentado. Es por ello que proponemos a la Asamblea de la Ciudad la siguiente adopción de acuerdo. En primer lugar, condenar con la máxima rotundidad posible el execrable asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh perpetrado por el ejército de Israel. En segundo lugar, manifestar expresa y públicamente nuestra solidaridad con el pueblo palestino y exigir el cese inmediato de la impune violación de los derechos humanos que allí se está produciendo y que se cumpla ni más ni menos que el derecho internacional que obliga a Israel a asumir las resoluciones de la ONU. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señor Mustafa. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Los socialistas, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta propuesta y lo vamos a hacer basándonos en dos pilares fundamentales que han guiado la postura del Partido Socialista en torno a los dos puntos que hoy el Grupo Ceuta Ya quiere debatir. Los socialistas ceutíes condenamos la muerte de la periodista palestina Shirin, pero también queremos recordar que el mismo día del grave suceso, los servicios de comunicación pertenecientes al Ministerio de Exteriores del Gobierno de la Nación ya condenó los hechos de forma contundente, manifestando de forma nítida que condenamos firmemente esta muerte y exigimos una investigación al respecto y defendemos el derecho fundamental de la libertad de prensa. Sin salir de este punto, es preciso también recordar que este grupo ya trajo a la Asamblea el pasado mes de enero una propuesta para solicitar de todos los grupos un manifiesto en contra de toda vulneración de los derechos de los periodistas. Una propuesta que acompaña a la lucha que durante años ha llevado el Partido Socialista para abanderar la protección del derecho a informar sin que ello suponga riesgo alguno para los profesionales de la información. En cuanto al segundo punto, en el que se reclama solidaridad con el pueblo palestino, este grupo parlamentario queremos mostrar toda nuestra solidaridad con Palestina
como lo ha hecho también nuestros compañeros del Gobierno central, que reafirmó hace pocos meses en su último Congreso. El compromiso con la resolución del conflicto entre Israel y Palestina, de acuerdo con las resoluciones de la ONU en aras de lograr una solución que garantice la paz, la seguridad, la libertad y la democracia. Por tanto, en consonancia con nuestro ideario y en la lucha de nuestro partido por la solución de los dos Estados y la consecución de un marco de garantía por los derechos fundamentales de las personas en la zona y, por supuesto, de nuestra irrenunciable apuesta por un periodismo libre de coacción, de amenaza y actos violentos, nuestro grupo parlamentario, como he dicho antes, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Nosotros, por prudencia y ante una cuestión de orden, tenemos que decir que es cuestionable la existencia del grupo político Ceuta Ya y tenemos que recordar, puesto que este documento lo ha registrado un grupo político llamado Ceuta Ya, el artículo 20.2 del Reglamento de la Asamblea, que dice: los grupos políticos se corresponderán exactamente con los partidos políticos que efectivamente hayan concurrido a las elecciones. A las elecciones se presentó Caballas, no Ceuta Ya. Este documento no se debía registrar. Y también recordar que en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las bases del régimen local dice literalmente: los miembros se constituirán en grupos políticos con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. Por lo tanto, puesto que este documento lo ha registrado un grupo político que no se presentó a las elecciones, este grupo, por prudencia y ante el fin de no legitimar una situación que podría ser contraria al ordenamiento jurídico, votamos en contra. Simplemente precisarle, señor Verdejo, para justificar la resolución adoptada por la mesa de incluirlo en el orden del día, que el documento se presenta por parte del portavoz del grupo político de Caballas. Luego pone entre paréntesis Ceuta Ya, pero que es una propuesta presentada por Caballas y creo que así figura en el orden del día, en cuanto a los aspectos formales. No, esta es la explicación. Yo me he referido para que comprendiera el portavoz del Grupo Caballas que en el momento en que se publique la resolución podrá ser el Grupo Ceuta Ya, pero que de momento es el Grupo Caballas. Y así consta en el orden del día y en el documento que se ha presentado. Señor Rontomé, tiene usted... perdón. Señora Amé, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, quiero señalar que, partiendo del ánimo que tenemos en nuestra tierra, que somos afortunadamente una tierra plural, diversa, en la que a pesar de los roces convivimos o coexistimos, creo que todos estamos a favor de la paz. Evidentemente, nosotros desde nuestro grupo municipal nos hemos posicionado y nos vamos a seguir posicionando siempre a favor del pueblo palestino, que sufre una terrible opresión. Nos sumamos a esa condena rotunda, lo más rotunda posible, a ese execrable asesinato y a todos los que se producen, al igual que queremos manifestar expresa y públicamente toda nuestra solidaridad, y queremos aludir también a que el Gobierno de la Nación, a través del ministro de Exteriores, hoy lo ha hecho también el portavoz socialista, hacen una serie de manifestaciones que evidentemente no están exentas de cierta polémica. Y voy a especificarles. Y es que tanto el ministro Álvarez, cuando se pronunciaba al respecto el pasado día 13 de mayo, entiendo que debe ser una línea para todas las personas que compongan el PSOE, se refieren a muerte. Y no se trata de una muerte, se trata de un asesinato. Cuando a una persona se le dispara de manera no fortuita, no es una muerte, es un asesinato. De hecho, esas manifestaciones ya en el seno del Gobierno, que no solamente forma el Partido Socialista, crearon bastante malestar. Además,
Incluso los europarlamentarios, cerca de 40 europarlamentarios, han pedido a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que condene el asesinato de esta periodista y, como digo, enseña de la paz que queremos todas las personas de bien, independientemente del credo religioso, independientemente de la nacionalidad. Creo que, afortunadamente, somos mayoría en este mundo los que queremos la paz para el pueblo palestino. Por lo tanto, nos sumamos enérgicamente a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Evidentemente nosotros vamos a apoyar la condena del asesinato de esta periodista porque entendemos que hay que defender la libertad de prensa y la que ejercen precisamente los periodistas en zonas de conflicto. Lo que sí nos preocupa, sí tengo que decir que nos preocupa la propuesta, porque ya sabe usted que, por desgracia, hay todavía quien muchas veces confunde nacionalidad y región, y nos preocupa, perdón, nacionalidad y religión, y nos preocupa mucho que eso pueda tener algún tipo de consecuencias o algún tipo de malentendidos en nuestra ciudad. Y es lo que nos preocupa realmente. Pero bueno, apuntado esa cuestión nada más, y me llama mucho la atención que el señor de Vox no quiera discutir con usted, excusándose en el tema del nombre, cuando ya no es la primera vez. Entonces, bueno, me parece que es que le ha entrado un poco de mieditis después del último cruce de palabras. Creo que le ha entrado un poco se le han temblado las piernas y me ha llamado mucho la atención. Y ya le digo, le vamos a proponer una transacción, no por nada, sino sobre el segundo punto, quizás para hacer una apuesta, nuestro compromiso por la paz principalmente y por la resolución del conflicto palestino-israelí. Si le parece bien una transacción que modificaría el segundo punto, y el texto que quedaría en el segundo punto sería manifestar expresa y públicamente nuestro compromiso por la paz y por la resolución del conflicto palestino-israelí de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rontomé. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Me disculpa, pero no sé si llamarle muchas veces señor Mustafa, señor Mohamed, hay mis dudas al dirigirme a usted. Eso tiene una explicación, vicepresidenta. Realmente mi nombre es Mohamed, mi apellido es Hisho, pero desgraciadamente por un problema político-administrativo me usurparon mi identidad filial, o sea, mi identidad, mi patronímico, que es el Hisho, y no existe. Tengo nombres en vez de apellidos, o sea que no se preocupe, es algo que suele suceder muchísimo. Usted me puede llamar Moja porque entre usted y yo hay una amistad fraguada en los debates políticos desde el 2003. Usted llámeme Moja sin ningún tipo de pudor, porque además de ser compañera en esta asamblea, es usted amiga mía. Puede llamarme como usted quiera. Nada. Voy a intentar responder por partes. En primer lugar, en nuestro escrito, que efectivamente, como muy bien indica el portavoz del Partido Popular, un escrito que es idéntico al que presentamos en la primera propuesta que trajimos aquí, que fue en octubre, es idéntico. Y en todas las propuestas, Vox se ha atrevido no solamente a debatir, sino a insultar. Aquí, pues efectivamente, se ha echado un poco para atrás. Pero fíjense, es que yo tampoco quiero su voto. Es más, si echamos un vistacillo a la exposición de motivos, cuando nos vamos al punto quinto, al apartado quinto, digo que ningún demócrata del mundo, ninguna persona que defienda los derechos humanos, por lo tanto, ustedes quedan excluidas de esta propuesta. Ustedes ni aman los derechos humanos, ni son demócratas. Para nada. Ustedes ni hablan de Palestina, pero hablan del Sáhara única y exclusivamente para echárselo en cara al presidente del Gobierno de la Nación, o echárselo en cara al presidente de la ciudad, o echárselo en cara al adversario. Ustedes para nada hablan de nuestra participación, de nuestro país como Estado en otros conflictos geográficos, que yo puedo hablarle ahí sobre todo lo que usted quiera, pero no se ha atrevido. Usted no dice nada, por ejemplo, de Arabia Saudí, a las cuales nuestro Estado le envía armas, le vende armas y bombardea al Yemen. Mueren yemeníes, no dicen nada. Ustedes no dicen nada sobre Argelia y sobre, por ejemplo, la entrega del último preso político de Argelia que lo ha condenado a muerte. No dicen nada, aunque nuestro país esté inmerso en ese conflicto político. ¿Sabe usted por qué? Porque a usted le da igual la muerte
le da exactamente igual la muerte de los otros. Pero no solamente allí, vamos aquí. A ustedes les importa 3 pepinos la muerte de los migrantes que llegan a las costas españolas. Aquí al lado, a un par de metros. Le importa un pepino. Pero vamos a irnos un poquito más allá. En nuestras calles, usted ha hablado antes de una propuesta de seguridad. Ha muerto un chaval de 16 años. Aún no les he escuchado condenar, lamentar la muerte. Ustedes aman la muerte. La aman. Son despreciables. Cobardes, no son demócratas y odian profundamente los derechos humanos. Ustedes, como decía su compañero que nunca habla, el mudo, defecan sobre la Constitución española, pero también defecan sobre nuestro sistema universal de derechos humanos. Son lo peor que ha dado la humanidad. Lo demostraron durante la Segunda Guerra Mundial y lo están demostrando ahora. Sus regímenes políticos en Europa son un atentado flagrante contra la libertad y los derechos humanos de cualquier persona. No quiero su voto. Alhamdulillah, no quiero su voto. En segundo lugar, lo ha indicado muy bien la compañera Hamed, las palabras nunca son inocentes, jamás son inocentes. Shirin Abu Akleh no muere. Shirin Abu Akleh es ejecutada, recibe un balazo en la cara. Es un asesinato, no una muerte. Muy bien indicada por parte de la compañera Hamed. Pero es que además Shirin Abu Akleh no es la única periodista que ha recibido un balazo. ¿Saben cuántos periodistas han muerto en lo que llevamos de año en aquella zona? ¿Saben cuántos? 50 periodistas. 50 periodistas. Es lo que le decía, que señalaba el doctor en filosofía Rodrigo Carmi Bolton con la maquinaria del borramiento. Esta es una propuesta que efectivamente es una condena, pero a su vez la filosofía de esta propuesta apuesta por la paz. La propuesta que nos traslada el Grupo Popular no supone un cambio en lo sustancial. A fin de cuentas, hace referencia a la necesidad de que se cumpla el derecho internacional, es decir, que las fuerzas de ocupación israelíes tienen el deber, como así lo dice la ONU en diferentes resoluciones, abandonar los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Lo importante es el fondo, la condena de un vil asesinato que hemos presenciado todos y todas. Por lo tanto, señor portavoz del Gobierno, asumo su transaccional íntegra. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Nada, agradecer la aceptación. Muchas gracias. Vamos a votar a favor, claro, evidentemente. Señora secretaria, ¿tiene usted el contenido ¿le puede dar lectura íntegra al contenido? Sí, afecta, en su parte dispositiva. Afecta exclusivamente al apartado segundo y dice así: mantener expresa y públicamente nuestro compromiso por la paz y por la resolución del conflicto palestino-israelí de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Vamos a proceder a la votación del asunto. Son 18 votos a favor y 2 en contra.